Bueno, seguimos adelante. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias por sumarse también si recién llegás a esta hora a la pantalla de Canal 10, en donde hacemos Mirá Canal U hasta las 20. Recordá que si te perdiste un tramo a las 22, tenemos la repetición por la señal universitaria, por Canal U puntualmente. Y además que también lo podés escuchar y ver en todos lados, ¿no? Claro, tanto hemos hablado de las nuevas tecnologías y por supuesto te puedes bajar la aplicación SRT Play. Sí. ¿Y qué haces? Y tenés en la palma de tu mano toda la información. Porque va a donde. Están todos los medios. A donde quiera que vayas. ¿Cómo sale, no? Estamos guionados. ¿Cómo fluye, no? Se nos ocurre en este momento esa frase, ¿no? Ahí tenés los canales de televisión, las radios y nuestro portal de noticias. Así es. Bueno, hoy nos está acompañando, si recién te sumás, Mariana Mandakovich. Ella es la secretaria general del CISPREN, del Gremio de los Trabajadores de Prensa. Además es docente universitaria y es, por supuesto, periodista, colega nuestra en distintos medios desde hace muchos años, ¿no? Que venís trabajando fundamentalmente en la rama de la gráfica, Mariana. Gráfica, sí, en propuesta editorial hacemos revistas, eso, escribimos notas para revistas. Está bien, está perfecto. Bueno, y nos vamos a meter ahora, si les parece, hemos hablado un poquito de los medios, del lenguaje, ahora en un capítulo que tiene mucho que ver con la universidad, con la educación y con el futuro nuestro, porque estamos hablando de lo que es la Universidad Nacional de Córdoba y en su representación la educación pública en general. Saben ustedes, ha sido un año de mucha discusión respecto del tema presupuestario, de lo que se viene en un contexto de achique del Estado, de lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para diversos lugares. Bueno, la educación siempre en el tema central, que ha generado también una movida muy fuerte en la Universidad Nacional de Córdoba, con tomas, con movilizaciones. Finalmente la discusión se terminó dando y en principio no habría una afectación importante para el presupuesto del año que viene. Pero debajo de eso también está la discusión de qué es la educación pública en sí, ¿no? Vamos a rescatar ahora un fragmento de lo que decía el actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, hace un tiempo atrás, cuando precisamente estaba toda la discusión en diputados de lo que es la educación pública, y después lo debatimos nosotros aquí. Al mismo tiempo que tenemos que estar haciendo todas esas cosas para llegar incluso a los trabajadores, ocupar geográficamente el territorio de nuestros países, que tenemos que hacer transformaciones internas muy importantes, vamos teniendo nuevos embates sobre si la educación superior tiene que ser algo personal, si es solamente un beneficio individual, cosa que esto ya había quedado esclarecido hace más de 10 años, que es básicamente un bien social, además de un derecho humano, pero que básicamente los estudios en las universidades, y sobre todo ahora que vamos a llegar a todos los trabajadores, a los oficios, etcétera, es un bien social. Entonces tiene que ser una de las fortalezas de los estados y tiene que estar apoyada por los estados. No es un bien individual que, como me tocó cuando era gobierno, la decisión de recortar drásticamente el presupuesto de las universidades, que se metía con los sueldos incluso de los docentes para que, bueno, que se financiara con arancelamientos en ese entonces de $100 por mes a estudiantes que a los 4 meses cuando cae el gobierno o a 6 meses cuando cae el gobierno, $100 es un sueldo entero medio, de clase media. Bueno, eso era lo que se pretendía que pagaran mensualmente los estudiantes en ese entonces. Entonces, hoy no todavía en la Argentina, pero en varios países, Brasil en especial, de nuevo resuena en la ola de privatizadora que existía en ese momento. Bueno, allí estaba este fragmento de Universidad UNC Comunica, el otro programa también que tiene que ver con información más formal de la Universidad Nacional de Córdoba y que compartimos a través de Canal U. Y esta discusión que decíamos un poquito más de fondo, porque este año también comenzó con una discusión de paritaria docente y después se extendió y muchos alumnos en distintas facultades lo apropiaron y fueron por un poco más, ¿no? Por la educación como un bien social, la educación pública y la defensa. Obviamente que uno de los pilares para que la educación siga siendo pública es el presupuesto y el sostén del Estado. ¿Cómo lo ves, Mariana? Y a ver, hay cosas que me parece que nosotros tenemos la obligación de pensarla desde el lugar de la defensa de derechos básicos de la ciudadanía, ¿no? O sea, no estamos hablando de una mercancía más que se compra y se vende en cualquier lado. La educación, la salud, deben ser garantía para todos los ciudadanos y si no son públicas, sabemos que no hay posibilidad
de tener otra forma de acceso, ¿no?, a la educación pública y a la salud pública. Y yo le agrego a esto, porque nos compete a nosotros, la información pública, ¿no? O sea, no podemos pensar un país si no tiene esos derechos garantizados. Son derechos, no estamos hablando de otra cosa, sino de derechos, porque sabemos que hay mucha gente que no podría llegar a la universidad si la universidad no fuera pública. Entonces, el arancelamiento, el poner trabas, es mercantilizar algo que es un derecho, y los derechos no se mercantilizan. Me parece que por ahí pasa un poco lo general. Después, en lo particular, bueno, hay que ver cómo se garantizan los recursos, porque, todo ajuste siempre empieza por los más débiles, el hilo se corta por lo más fino, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver, digamos, a qué no está pagando impuestos para garantizar la educación pública. Me parece que ese debate tampoco se da, ¿no? Enseguida es ajuste, achicamiento, y empezamos a... hay cosas que, bueno, que se están estudiando también en la universidad, algunos grupos de investigación, esta idea años atrás, y que tiene que ver con la palabra, y a nadie se le ocurría cuestionar la educación pública. Hoy hay títulos en diarios, hoy hay información que dice, ¿para qué sirven determinadas carreras? ¿No? Se ponen en cuestionamiento, y me parece que eso es muy peligroso, ¿no? Por las posibilidades que vamos a dejar un montón de gente sin posibilidades de acceso a la educación pública. Pero también, como bien decías, y retomando parte de lo que decías en el comienzo del programa, ¿no?, también el acceso a la información, así como a la libertad de expresión y el acceso al conocimiento, al saber, empodera a un pueblo, a una comunidad, a una sociedad, ¿no? Eso también seguramente viene detrás de los intentos de mercantilización del saber y de la información. Totalmente. Para mí hay un concepto que uno tiene que tratar de repensarlo permanentemente, que es el de la soberanía informativa. ¿Qué significa la soberanía informativa hoy? Porque no es solamente la posibilidad de que existan medios públicos que garanticen la información para toda la sociedad sin un interés económico por atrás, o de una empresa, o de grandes, o de multimedios, digamos, sino también es lo que está relacionado con las otras formas de garantía de pluralidad de voces, como pueden ser medios alternativos, populares, comunitarios, cooperativas de trabajo. Esto nosotros lo estamos viendo mucho en los egresados de la universidad pública, ¿no?, que deciden organizarse o construir una cooperativa de trabajo para poder producir información. Y me parece que esos son pasos grandes que se están dando, y hay que ver cómo se sostienen, ¿no?, en el tiempo. En un ratito vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el desmantelamiento de sus artículos principales desde que asumió el actual Gobierno Nacional, y esta nueva Ley de Convergencia, que tiene cambios realmente muy grandes respecto del anterior, en esto de garantizar también alguna cuestión que tenga que ver con la pluralidad y con evitar los monopolios del manejo de la información. Pero ahora nos vamos a meter en otro lugar, que tiene que ver con una... digamos, porque... Y retomo un par de programas atrás que estuvimos aquí con Carmen Nebreda y hablamos del sindicalismo, lo difícil que es para las mujeres muchas veces llegar a los cargos altos de manejo, ¿no?, en el ámbito gremial como en todos los ámbitos. Y el caso de Mariana Mandakovich es uno de ellos, ¿no? Son la primera secretaria general que tiene el CISPREM después de mucho tiempo, y en una de las propuestas de campaña antes de ganar las elecciones era generar la Secretaría de Género. Sí. Que se concretó. Se concretó. De pecho, como digo yo. De pecho. Ustedes saben que una compañera nuestra, además, de Mónica Raviglia. Sí, una compañeraza. Que también le pone el pecho. Totalmente. Y fuerte a las balas, Totalmente. Los cambios de estatuto en cualquier sindicato son lentísimos, ¿no? Porque hay que presentarlos, cambiarlos. Ya probablemente cuando te terminen de aceptar la modificación en el estatuto, vos ya dijiste necesitamos otro nuevo. Pero esto sucedió un poco con la Secretaría de Género y la Secretaría de Medios Autogestionados. Entonces, de pecho dijimos, vocales de la comisión directiva van a funcionar como secretarios, y así lo hicimos. Y bueno, tuvimos la suerte de que Mónica aceptara esa secretaría, porque
hay que constituirla en el andar, digamos, ¿no? Tampoco es que uno dice la Secretaría de Género, 2 puntos, se hace cargo de esto. Y la milita día a día, te lo digo por experiencia propia, porque acá en los SRT lo tenemos todos los días así, nos tiene así cortitos con el tema género, con lo que se habla en la redacción, con las maneras de trabajar y de estar, Pero tenemos un fragmento de eso, ¿no? Así es. Vamos a ver un poquito entonces de lo que ha sucedido, bueno, con el movimiento de las mujeres en Córdoba, con Ni Una Menos, la marcha que vimos hace tan poquito ahora, esta semana, en donde también estuvo Mónica, como siempre, ahí firme. Vale, pero veamos esta campaña del CISPREM, precisamente de la Secretaría de Género, y después lo comentamos. La violencia de género es un atentado al derecho a la vida. Y el femicidio es el asesinato de una mujer por parte de un hombre que se cree su dueño. O sea, muere solo por ser mujer. No es una cuestión de celos ni de pasión. No debes minimizar con tus palabras. La mujer, niña o adolescente es la víctima y hay que protegerla. A veces con la información o con las imágenes se la expone. No debes justificar con tus palabras. Es necesario que el abordaje de todos los tipos de violencia estén presentes en la agenda periodística. Resulta imprescindible erradicar la imagen de la mujer dedicada solamente a tareas de cuidado. No debes naturalizar con tus palabras. Las imágenes y relatos de la violencia de género no deben ser sensacionalistas. El morbo solo provoca la banalidad de una muerte. No debe faltarle el respeto a las víctimas. En este Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, periodistas y comunicadores tenemos la obligación de colaborar con el desafío de construir nuevos paradigmas. Por eso pedimos desde Córdoba que acompañemos a la transformación global hacia relaciones más igualitarias. Solo con el poder de la masividad de nuestras palabras despojadas de sexismo. Bueno, allí está, el movimiento de mujeres se ha metido en todos los ámbitos y como bien decíamos, en la gestión que lleva adelante ya desde el año pasado Mariana Mandacovi, tiene también un espacio institucional, veíamos allí un spot, que casi es una suerte de manual de estilo, entre comillas, ¿no? De cómo tratar, porque viene cambiando, pero todavía falta mucho, ¿no? Sobre todo en el manejo profesional de la información respecto del tema género. Me parece que sí, porque por ahí nos olvidamos de algunas cuestiones y todavía se sigue usando palabras, expresiones que son violencia de género. O sea, no hablamos de violencia de género no solamente la violencia física, claro, ¿no? Claro, sino también obvio, la simbólica. Entonces hay situaciones que se prestan para determinada la cosificación de las compañeras, el volver por ahí porque no sabemos cómo decirlo, plantear alguna duda, ¿no? En función de la víctima, que si se vestía así o se vestía así. Me parece que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, con esa construcción de las palabras. Y bueno, este videíto que hizo Mónica, para dos lo presentamos en el Congreso, que era el 23 de noviembre, y sobre todo porque el 25 era el día contra la violencia de género, y bueno, para poder salir y difundirlo por todos lados, es un poco el objetivo. Tiene la idea de reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la importancia de las palabras y de cómo la usamos, que era lo que hablábamos recién, ¿no? Sí. Para poder evitar la violencia simbólica, que también es como que van naturalizando cosas que tenemos que dejar de naturalizar. Sí. Claro que sí, bueno, ha habido cambios, claro que sí, en este sentido, ya por ejemplo no se habla más del crimen pasional, de ese tipo de cosas, o del problema de polleras, como se decía, pero todavía falta mucho, porque muchas veces está tan internalizado en la sociedad que hay que estar todo el tiempo encima y alertas para que esto vaya corrigiéndose, y obviamente que está el Estado, está la sociedad misma y los medios de comunicación y los periodistas tenemos una función social importante allí también, ¿no? Totalmente, y como bien decías, Mariana, ir construyendo desde lo más cotidiano, ¿viste? De lo que antes le decíamos piropo, de lo que es un maltrato, en lo discursivo, en lo habitual, en lo doméstico, ¿no? Para no llegar al extremo de los femicidios, y sobre todo entender que hay diferencias generacionales, ¿no? Porque por ahí a un piropo grosero nos molesta a todas. Pero nosotros venimos como por ahí un piropo, no nos parecía. Y cuando ves a las chicas jóvenes lo que plantean, empezás a decir, pero mira la razón que tienen, ¿no? Empezar a aprender de las nuevas generaciones,
que eso es algo, pues nosotros lo teníamos internalizado, ¿viste? Porque era así, esta idea de algunos estereotipos en torno a eso, y bueno, hay que verlo. Lo que quiero recalcar es que en la comisión directiva de esta gestión nueva hay muchas mujeres, y eso es muy importante porque si hay un lugar machista de construcción de poder patriarcal son los sindicatos. Entonces, que podamos estar las compañeras ocupando estos roles y salir adelante me parece que es importante. Claro que sí. Claro que sí. Y bienvenido sea. Bueno, ahí estábamos en algunas de las imágenes de lo que fue la marcha también, en distintas manifestaciones, pero bueno, con Mariana tenemos mucho más de esto para seguir hablando de todo lo que sucede en el marco de la comunicación. Después de esta breve pausa seguimos conversando con ustedes y compartiendo más Mirá Canal U.